los intercambiados también, ¿vale? Y de las zonas de un átomo son la corteza, que es donde están los electrones, y el núcleo. En el ejercicio 20, había que enlazar cada uno de los autores con sus modelos, las descripciones del modelo atómico. ¿Vale? Uno, el de Dalton, es la D, todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en masa y propiedades, y diferentes de los átomos de cualquier otro elemento. Y los átomos son indivisibles en ese modelo. En el de Thomson, que sería el átomo es una esfera maciza de carga positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. En el de Rutherford sería la E, el átomo está compuesto por un pequeño núcleo con protones y neutrones en el que se encuentra casi toda la masa del átomo, y una zona externa, que es la corteza, en la que los electrones están en continuo movimiento. 4, que es el de Bohr, sería la B. Los electrones se organizan en capas y en cada capa tienen una cierta energía, llenando siempre las capas, desde las capas inferiores, que son de menor energía, y después las superiores. Y el quinto, el de Schrödinger, es la C. Los elementos se sitúan en zonas de probabilidad llamadas orbitales. En el 21 había que completar los huecos con los textos que tenéis ahí en el recuadro. Entonces, la identidad de un átomo y sus propiedades vienen dadas por el número de partículas que contiene. Lo distingue a unos elementos químicos de otro es el número de protones que tienen sus átomos en el núcleo, como vimos el otro día. En el núcleo del átomo están los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Ambas partículas tienen masa. En la corteza se sitúan los electrones, que tienen carga eléctrica negativa y apenas tienen masa. El número de protones que contiene el núcleo de un átomo se llama número atómico. Bueno, y es siempre el mismo para todos los átomos del mismo elemento. Al número total de partículas que hay en el núcleo, protones y neutrones, se le llama número másico. Es la suma del número de protones más el número de neutrones. Y la masa del átomo es muy parecida a este número y se mide en UMA, unidad de masa atómica, son las abreviaturas, la abreviatura. A un átomo que tiene el mismo número de electrones que de protones, veíamos que se llamaba neutro, es neutro. Por el contrario, si ha ganado o perdido electrones, se llama ión. Cuando pierde electrones, el átomo queda cargado positivamente y se llama catión, mientras que si gana electrones, el átomo se queda cargado negativamente y se llama anión. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No me decís nada? No. Vale. Bueno, el número 22 os ponía ahí, mira el vídeo 3, número atómico y número másico, que os viene cómo calcular el número de protones, electrones y neutrones según el número atómico y el número másico, que viene en la tabla periódica para cada uno de los elementos químicos. Pues viendo ese vídeo teníais que ir calculando el número de protones, electrones y neutrones, ¿no? Para el aluminio, que es el número atómico es 13, pues, y el número másico es 27, quiere decir que si tiene 13, tiene 13 protones, lo mismo para cada uno de los demás elementos. El número másico quiere decir que es el número de protones más electrones. Por lo tanto, si a este número le restamos el número atómico, el número de protones, nos tiene que dar el número de neutrones. Y así salen todos estos. Y luego el número de electrones, como aquí no os he puesto iones, sino os he puesto elementos químicos neutros, tiene que ser el mismo número de protones que de electrones para que sea neutro. Entonces, esta columna y esta son iguales a su vez al número atómico. Y esta de aquí es el número másico menos el número atómico. ¿Sí?
¿Me seguís? Bueno, ¿No? Te lo expliqué el otro día, la semana sí. pasada. El número atómico que viene en la tabla periódica es el número de protones que tiene este elemento. Se ve, puedo ampliarla, pero no se ve. Pincha, lo que tienes que hacer, Marley, que siempre te pasa igual, es Sí. pinchar arriba a la derecha y en vez de poner todo en cuadrícula, ponlo o en pila o mostrar la visualización del vídeo del orador. Y así sale la pantalla en grande. Es que si no te sale muy pequeñita, ¿no lo ves? ¿Sí? Sí. Ahora, vale. Ahora sí lo ves. No, sí, sí veo. Pero digo para hacer los ejercicios que dejó en clase la tabla periódica, está puesta ahí de oxígeno, esas cosas para ponerlo, ¿no? Pero la tabla periódica nos hace falta, Marley, en este ejercicio. Ya os doy yo lo que necesitáis. Mira, a ver. ¿Ves? Tienes aquí el símbolo y lo que tendríamos que buscar en la tabla periódica es su número atómico y su número másico. Pero ya os lo pongo yo aquí. Lo que está en negro es lo que tenéis en el ejercicio. Lo que está en rojo es lo que viene en blanco y tenéis que calcular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el aluminio, el primero, su símbolo. Esto es lo que vendría en la tabla periódica. El símbolo, el número atómico y el número másico. El número atómico siempre es el número de protones. Por lo tanto, si es 13 el número atómico, el número de protones tiene que ser 13 también. ¿Vale? Como además aquí no es un ion, sino que no pone nada, ninguna carga ni positiva ni negativa. Eso quiere decir que tiene que haber el mismo número de protones, que equivalen a las cargas positivas, que el número de electrones, que son las cargas negativas. Entonces pondremos 13 y 13. ¿Sí? Y luego el número de neutrones, acordaros que los protones y los neutrones están en el núcleo y son los que contienen la masa. Así que el número másico, 27, es el número de protones más el número de neutrones. Si yo tengo el número total, el número másico, y si yo tengo el número de protones, si restamos a 27, le restamos los protones, nos da 14, que son el número de neutrones. ¿Sí? Y así se harían todos los demás igual. ¿Así lo vas a poner en el examen? Claro, os voy a poner en el examen lo mismo que os pregunto en las preguntas, Vale. los ejercicios. Ya sabéis que cojo una selección de ejercicios y ese será el examen. Profe, Esa tabla que no entre. ¿me puede dar la fórmula para calcular? El... Hombre, si es una resta, no os voy a dar la fórmula. El número de neutrones es el número másico menos el de protones. Porque ya vimos en la teoría que el número másico se calcula sumando los protones y los neutrones. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Entonces siempre es igual. El número másico es la suma de neutrones y protones. Si tenemos el número másico y tenemos los protones, que son los mismos que el número atómico, simplemente tenéis que restar. 27 menos 13, 14. ¿Vale? Sí. Y así calculáis todos los demás. No los hago, es todo igual. Los tenéis ahí. Sí, bueno. Número 23, que teníais que mirar el vídeo 4, moléculas y cristales. ¿No? Os preguntaba, ¿qué diferencia hay cuando los átomos se unen formando moléculas o cristales?
Entonces, las moléculas y los cristales ya vimos que eran formas en que se agrupan los átomos dentro de una sustancia. Las moléculas son agrupaciones de sustancias que suelen estar en estado gaseoso y líquido, que también lo vimos. Mientras que en las sustancias sólidas sus átomos se agrupan en forma de cristales. Y esto se debe a la movilidad. ¿Os acordáis? En la teoría cinética, lo veíamos al principio del tema, que tienen pues esas estructuras de los átomos dentro de una sustancia. Ejemplos de sustancias en que sus átomos están unidos en forma de moléculas, pues el agua, veíamos el metano, el nitrógeno, el oxígeno, esta O sería pequeñita, ¿vale? El trióxido de sodio, etcétera, ¿vale? Bueno. Ejemplos de cristales, veíamos la sal común, el fluoruro de sodio, el diamante, el grafito, etcétera. Al menos a ver los tres. He puesto ahí los que vienen en el tema. Diferencias que hay, el 24. ¿Qué diferencias hay entre los cambios físicos y los cambios químicos? La semana pasada. Pues un cambio físico, las sustancias que intervienen continúan en todo el proceso, aunque cambien de estado, de forma, etcétera. Mientras que en una transformación química también transforma. Bueno, aquí veíamos tenéis distintas en el 25, distintas transformaciones y teníais que clasificarlas, que ponerlas en la columna de si es una transformación física o una transformación química. Pues las físicas eran calentar el agua, romper un papel, moler grano, hervir agua. Transformaciones químicas, una fermentación, hacer almíbar con azúcar, la respiración. Recordaros que estas ya las vimos en biología. Quemar un papel. Disolver sal en el agua, la fotosíntesis, que también la vimos, oxidación, fabricar jabón, y oxidación os la he vuelto a repetir. Bueno, Dani, ¿alguna duda de cambios físicos y químicos? No. No, no. Bueno, luego tenéis, ya sabéis que tenéis siempre alguna pregunta de verdadero o falso y escribir, y si es falso tenéis que escribir siempre por qué. ¿Vale? La masa, el volumen y la densidad son propiedades específicas de las sustancias. Falso. ¿Vale? La densidad sí que es una propiedad específica de la sustancia, pero la masa y el volumen no. Todas eran falsas para que escribieseis el porqué. ¿Vale? La unidad, la B, la unidad de medida del Sistema Internacional del Volumen es el litro. Falso, porque es de la capacidad, es el metro cúbico. La densidad de un objeto se calcula multiplicando la masa y el volumen. Falso. La densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. D. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la que se solidifica. Falso, porque es a la que se evapora. E. Las partículas del núcleo de un átomo son los electrones y los neutrones. Falso, son los protones y los neutrones. F. En el estado de plasma la temperatura y la presión son muy bajas. Falso. En el estado de plasma la temperatura es muy alta, pero la presión es baja. ¿Vale? O sea que, bueno, la presión sí que es muy baja, pero la temperatura es muy alta. G. En los cambios físicos las sustancias se transforman en otras distintas. Falso. Eso sería en un cambio químico. ¿Vale? El 27 había que contestar, había que ver el vídeo número 5, que eran de reacciones químicas, y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es una reacción química? Que es el proceso por el que una o varias sustancias, que se llaman reactivos, se transforman en una u otras sustancias, que son los productos.
B, que es una ecuación química, es la representación simbólica mediante fórmulas químicas de una reacción química. C, ¿cuándo se produce? Pues se produce cuando están en contacto los reactivos. Suele ser más fácil si estos están en estado líquido, gaseoso o disueltos, que si estuviesen en estado sólido. D, ¿qué les pasa a las sustancias que intervienen en ellas? Pues los átomos de las sustancias se reordenan para formar otras diferentes. E, ¿cómo se llaman las sustancias que intervienen en las reacciones químicas? Pues las sustancias iniciales se llaman reactivos y las sustancias finales se llaman productos. F, ¿cómo se escribe una ecuación química? Pues se escriben en forma de suma las fórmulas químicas de los reactivos y de los productos y se escribe la dirección en la que se produce la reacción mediante una flecha. ¿Os acordáis que las vimos el otro día? Sí. Semana pasada. Y ahí en el 28 pues tenéis una serie de reacciones químicas y hay que decir quiénes son los productos, quiénes son los reactivos, quiénes son los productos y en qué estado están. ¿Vale? En la primera los reactivos son el hidrógeno y el oxígeno y ambos están en estado gaseoso. El único producto es el agua, que está en estado líquido. ¿Sí? ¿Lo veis? Tenéis que aprenderos la fórmula de esas moléculas, ¿vale? Del hidrógeno, del oxígeno, del agua, que me imagino que ya la conocéis, ¿vale? En la B, los reactivos son el sodio en estado sólido y el agua en estado líquido. Y los productos son el hidróxido de sodio disuelto en agua, acordaros, AC, y el hidrógeno que está en estado gaseoso. En el C, los reactivos, el nitrógeno en estado gaseoso, el hidrógeno también en estado gaseoso y el producto, el único producto es el amoníaco en estado líquido. El D, el único reactivo es el clorato de potasio en estado sólido y los productos son el cloruro de potasio en estado sólido y el oxígeno en estado gaseoso. Aquí en la E los reactivos son el magnesio en estado sólido, el sulfato de cobre. Si no sabéis cómo se nombra esta fórmula química, me la ponéis aquí, ¿vale? Que algunas os las sabréis y otras no. ¿Sí? ¿Me seguís? Si no sabéis cómo se llama esta fórmula, en vez de poner aquí sulfato de cobre, pues ponéis CuSO4, le ponéis la fórmula, ¿vale? Disuelto en agua. Y los productos serían el cobre en estado sólido y el sulfato de magnesio, o ponéis aquí la fórmula si no sabéis cómo se nombra, disuelto en agua. ¿Vale? AC es acuoso, es disuelto en agua. En la F, los reactivos, el cloruro de hidrógeno en estado disuelto en agua y el hidróxido de sodio también disuelto en agua. Y productos, el cloruro sódico, la sal, disuelta en agua y el agua en estado líquido. Y en la última, la G, los reactivos serían el litio en estado sólido, el cloro en estado gaseoso y el único producto, el cloruro de litio, igual si no lo sabéis cómo se nombra, le ponéis la fórmula aquí, LiCl, ¿vale? En estado sólido. Y con esto terminamos el tema y la evaluación. ¿Tenéis alguna duda de este tema? Bueno, yo tengo dudas con las fórmulas. Las Pero bueno. fórmulas, aprenderos solo las que vimos como ejemplos, vimos el oxígeno, el hidrógeno, el agua, ¿qué más? Pues el amoníaco, por ejemplo, ¿qué más vimos? La sal, el cloruro sódico,
¿vale? Con esos, el CO2, el dióxido de carbono, solo esas. Las demás, si no las sabéis nombrar, las ponéis, si tuvieseis que ponerlo aquí como productos, ponéis la fórmula directamente, ¿vale? ¿Nos puede subir ejercicios así en plan resumen de la segunda evaluación? Más o menos de lo que vayas a poner en el examen. Pero si es que lo que voy a poner es lo que tenéis aquí, Ya. no voy a poner otros, ¿vale? Entonces, miraros estos. Sí, en los vídeos, además, en este tema que os he puesto más vídeos, ahí están puesto cómo se hacen, ¿vale? Cómo se hace, por ejemplo, Espera, vamos a ver los vídeos. Vídeos de la materia, eso lo he visto yo. En los vídeos de la Estaba- materia, claro, tenéis la teoría cinético-molecular, la tabla periódica. El número atómico y másico es parecido al ejercicio. Aquí os explica cómo hacer el ejercicio que hemos visto antes, cómo calcular el número de electrones, el de protones y el de neutrones. ¿Vale? Y las moléculas y los cristales, las reacciones químicas, igual aquí, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Vale. ¿Vale? La explicación también. Y luego acordaros que siempre lo tenéis aquí arriba. Las actividades de los ejercicios de los exámenes serán una selección de los realizados en las unidades que compongan cada evaluación. Voy a dejar ya visible las actividades resueltas. ¿Vale? Ya podéis ver las actividades resueltas de la materia, todo. ¿Vale? Vale. Sí que os lo repasáis los 3 temas, ¿vale? Ahora las actividades, os repasáis las actividades, que es lo que voy a preguntar, ¿vale? Sí, Las sí, es que yo hago un actividades resumen de lo de las actividades al final, del pero 4, del 5 y del 6. claro. Miradlas para la semana que viene y si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Vale. Sí. Pues vamos a matemáticas. 2 minutos. Bueno, de matemáticas nos estábamos con la geometría plana. ¿No? Terminamos de ver las unidades, cómo pasar de unas a otras. Pues ven, dudas, porque hoy tenemos que ver la geometría plana. Decidme, ¿qué dudas tenéis de las unidades? A lo mejor teníais más dudas en la relación entre volumen y capacidad. Fue un poco Bueno, yo rápido. sobre las medidas no. De las medidas, yo creo que es un tema, pues de los 3, yo creo que de los 4 es el más fácil, ¿no? Unidades de medida, bueno, y proporcionalidad y porcentajes también. Vale. Entonces, ¿no tenéis ninguna duda de unidades y medidas? Pasamos entonces hoy a ver geometría plana. Vale. ¿Sí? Los demás, no me De decís los nada. para empezar, a ver si me sale, hija, porque de los de álgebra, los ejercicios, eso, el tema anterior, Sí. porque yo me he quedado atascadísima ahí y no soy capaz de moverme. Me tengo una duda en este ejercicio del 6, del 5. ¿De expresiones algebraicas? Sí. Vale. Bueno, pues vamos Vale, pero del 7 no tenéis ninguno, ¿no? De lo que vimos. Pues vamos a terminar primero el temario, ¿vale? Vamos a terminar la geometría plana y luego repasamos lo que queráis. Si tenéis... Medir, profe. Pues terminamos de medir. ¿El qué, Marley? Que no te he La entendido. parte de medida. La parte de medida, que tienes duda. No, de parte de medida es un... más o menos. Así. Sí, vale. Pues entonces vamos a ver la geometría plana y luego
Si Uy, tenéis... voy a y luego repasamos, hoy no creo que nos dé tiempo, pero repasamos expresiones algebraicas el próximo día, lo que queráis. ¿Vale? Porfa, porque es que yo me pongo a ver los vídeos y todo y es que me estoy haciendo un jaleo no normal, vamos. Vale. Ya sé que es un tema que os cuesta. Sí, que luego, en verdad, a ver, que luego me lo explican y luego lo veo y digo, pues tampoco es tan difícil, pero me queda atascada y que no soy capaz de salir de ahí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar hoy con geometría plana. Vale. Al principio es bastante descriptivo, así que lo vamos a ir mirando. ¿Vale? Y geometría plana. Espera, ¿no? Este es. Vale. Lo he dividido en dos temas. Vamos a ver dos temas de geometría plana. Uno en esta evaluación y otro en la siguiente. ¿Vale? Y entonces este tema es bastante descriptivo. ¿Vale? Entonces vamos a ver los elementos en el plano. ¿Vale? Y un plano es aquello que tiene solo dos dimensiones. ¿Vale? Aquí os he puesto como ejemplo que las dimensiones, un punto tendría, se le dice que tiene dimensión 0. ¿Vale? Una recta tiene una única dimensión y un plano tiene dos dimensiones, pues como una hoja de papel o como vuestra pantalla plana de televisión. ¿No? Si suponemos que no tiene profundidad, es plana. ¿Vale? Ese sería un plano. Lo que pasa es que el plano en matemáticas es infinito. ¿Vale? No es... Bueno, pues los planos normalmente se les da en matemáticas se les llama con letras griegas, alfa, beta, pi, qué sé yo. ¿Vale? Un punto, pues no tiene, aquí tenéis la definición, no tiene ni largo, ni ancho, ni alto, no tiene grosor. A los puntos les vamos a nombrar con letras mayúsculas. ¿Vale? Punto A, el punto B, el punto C. Y a una recta, que es un conjunto infinito de puntos que están alineados. Las rectas en matemáticas tampoco tienen ni principio ni fin, ¿vale? Son infinitas. Dibujamos un trocito, pero son infinitas. Y se les suele llamar con una letra minúscula, por ejemplo la R de recta. ¿Vale? También, bueno, pues está un segmento que es la línea más corta entre dos puntos, ¿vale? Por ejemplo, el punto A y el punto E. Pues este sería el segmento AE y se escribe así, AE y se le pone una rayita arriba. Bueno, aquí he puesto AB, pero pues he dibujado AE. Estos están todo este tema están en vídeos de donde he sacado esos dibujos, ¿vale? Bueno, una semirrecta es una línea recta que empieza en un punto y no tiene fin, ¿vale? Por ejemplo, si esto es la recta R, que es infinita, y tenemos un punto en la recta, que es ese punto A, pues tendríamos dos semirrectas. Una que empezaría en A y seguiría por aquí, y no tendría fin, que la vamos a llamar S, y otra semirrecta que empezaría en A, tiene principio, pero no tiene fin, y seguiría por aquí. Se le puede dar otro nombre, por ejemplo, T. ¿Me seguís? La diferencia entre punto, recta, semirrecta y un segmento. Sí. Una recta no tiene ni principio ni fin. Una semirrecta tiene principio, pero no tiene fin. Y un segmento tiene principio y tiene fin, que son dos puntos diferentes. Bueno, pues vamos a ver cómo pueden ser dos rectas, las posiciones de dos rectas en el plano. Por ejemplo, se llaman rectas secantes si las dos rectas se cortan en un punto. Por ejemplo, estas. La recta R, S, está de aquí. La recta R está de aquí. Son secantes porque se cortan en este punto, que lo hemos llamado P. En cambio, se llaman paralelas si no tienen ningún punto en común, si no se cortan, como por ejemplo estas dos.
Pues la recta T y la recta V son rectas paralelas, como las calles, que no se cortan nunca. ¿Sí? Sí. Pues vamos a ver qué son ángulos. Un ángulo es una región del plano comprendida entre dos semirrectas. ¿Vale? Por ejemplo, esta región, ¿no? Si tenemos esta semirrecta y esta semirrecta que se unen en este punto, esto de aquí, esta región, es un ángulo. ¿Vale? Las dos semirrectas tienen su origen en el mismo punto que se le llama vértice. ¿Vale? Por ejemplo, A le han llamado aquí. Lo voy a poner un poquito más grande. Tengo una preguntilla, Paloma. Dime. ¿Cómo sé cuándo una línea es recta y cuándo es semirrecta? Si es semirrecta, te tienen que poner un punto en el que comience y luego pues un trocito de la semirrecta. ¿Vale? Ah, ok. Pero si, por ejemplo, si es un segmento, te tienen que marcar un punto o una rayita, a veces ponen, al dibujarlo, que sea el principio y otro el fin. Si no hay nada, sería una recta, no tiene ni principio ni fin. Ahora, Vale. si en uno de esos dos lados te dibujan un punto, es que es una semirrecta. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, los ángulos. ¿Vale? Pues los ángulos se miden en grados. Pues, para medir un ángulo utilizaremos un transportador de ángulos. Que no sé si tenéis alguno por casa. Los transportadores suelen ser o de medio círculo, que es como este, o de un círculo entero. Normalmente los que soléis tener suelen ser de medio círculo, ¿vale? Que están divididos en 180 grados. El círculo entero está dividido en 360 grados. ¿Sí? Todo esto lo sabéis, ¿verdad? Bueno, los tipos de ángulo. Pues según su amplitud, los grados que tengan, tienen algunos tienen nombres. Por ejemplo, si un ángulo mide 0 grados, se le llama ángulo nulo, este de aquí. ¿Vale? Imaginaros un abanico, que los dos segmentos son los dos lados del abanico. Si está completamente cerrado, sería un ángulo nulo. Si lo abrimos 90 grados, se le llama ángulo recto. Si se abre de forma que las dos semirrectas que lo formen una línea recta, serían 180 grados y se llama ángulo plano. Y si se abre completamente, como los pais, sería de 360 grados y se le llama ángulo completo. ¿Vale? Nulo, 0 grados, recto, 90 grados, ángulo plano, 180 grados, ángulo completo, los 360 grados, en el que las dos semirrectas coinciden. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. Pues los ángulos depende de si las amplitudes son mayores o menores de 180 grados, acordaros, 180 grados es esto. Se les llama convexo si mide entre 0 y 180 grados y cóncavo entre 180 y 360. Por ejemplo, convexo, estos dos, ¿no? Serían convexos porque no llegan a ser 180 grados, que sería todo esto de aquí, ¿no? Haciendo una línea recta. Y cóncavo sería, pues, que mide más de 180 grados, medio círculo, más de medio círculo. ¿Sí? Y además los convexos se pueden dividir en agudo, menor de 90 grados, en recto, acordaros, recto, que eran 90 grados,
Y si está entre 90 grados, que sería aquí, y 180 grados, y no ha llegado a 180 grados, se le llama obtuso. ¿Sí? Chicos, ¿no me decís nada? ¿Sí o no? Sí, Estoy escuchando esta atención. Bueno, pues vamos a hacer operaciones con ángulos. ¿Vale? Vamos a ver los ángulos, ¿no? Los podemos sumar. Hay dos formas de hacer la suma, que una es geométricamente, dibujándolos, y otra es analíticamente. Si nosotros tenemos dos ángulos, el ángulo A de 40 grados y el ángulo B de 20 grados, los podemos sumar directamente. 40 más 20 formarán entre los dos un ángulo de 60 grados. Y geométricamente lo que se hace es que se dibuja un ángulo, el de 40, y a continuación se dibujaría el de 20. Y eso haría en total un ángulo de 60 grados. Y para la resta, igual. para ponerlo en letras, perdona, habría que ponerlo con los simbolitos, así como un triángulo que tiene por encima, ¿no? Normalmente a los ángulos, por ejemplo, si este es el punto A, el vértice es el punto A este ángulo se le llama A también, pero se le pone este símbolo por encima. Y eso quiere decir que es el ángulo A. Más, si este punto, el vértice, se le suele llamar B, y al ángulo que tiene aquí, B con ese simbolito de aquí. Vale. Vale. Vale, vamos a necesitar un portaángulos para... Pues Vale. traeros un portaángulos, sí. Yo también me traeros regla, traeros portaángulos. Y para restar, pues igual, se puede hacer la resta geométricamente y analíticamente. Si tenemos un ángulo P de 95 grados y un ángulo Q de 30 grados, los podemos restar. 95 menos 30 quedarían 65. ¿Y cómo se haría geométricamente? Pues dibujamos el ángulo P, este de aquí, que sería este, ¿no? Todo este, y le quitamos el ángulo de 30 grados, que sería este de aquí. Y el que nos queda sería este, el que le hemos llamado R. Aquí también lo hemos llamado R, no. Bueno. ¿Sí? Vale. Vamos a multiplicar. Ya haremos algún ejercicio. Para multiplicar un ángulo por un número, pues igual, analíticamente, si este ángulo mide 30 grados y lo multiplicamos por 3, serían 30 grados por 3, 90 grados. Para dibujarlo, bueno, si es un número pequeño es fácil de dibujarlo porque ¿qué haríamos? Dibujaríamos el de 30 grados, a continuación otro de 30 grados y a continuación otro de 30 grados, ¿no? 3 veces un ángulo de 30 grados y al final nos queda un ángulo de 90 grados en total. ¿Sí? Y para dividir, pues lo mismo. Podemos dividir un ángulo por un número, por ejemplo, el ángulo A, que mide 60 grados. Si lo dividimos entre 2, 60 entre 2, 30 grados. Para hacerlo geométricamente, dibujamos el ángulo de 60 grados, que sería este de aquí, ¿no? Todo esto, y lo podríamos dividir entre 2, que bueno, ya lo haremos. Ya os enseñaré a hacerlo geométricamente. Y entonces sería 30 y 30. ¿Vale? Lo dividimos en tantas partes como nos diga este número. Y entonces uno de esos sería el ángulo resultante, 30 grados. Que le han llamado B. Aquí. ¿Sí? Vamos a hacer algún ejercicio para que no me veáis solo a mí. Geometría. Actividades.
Esto hay que dibujar, ¿vale? Entonces, dibujar 3 puntos, decir si están alineados, trazar un segmento, una semirrecta, una recta, etc. ¿Vale? Entonces aquí, pues clasificar si son agudos, rectos, obtusos, convexos, cóncavos. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, el 1. Hacete el 1, un momento. Divisiones. Ay, Vale, perdón. El 1. Aquí lo quita. El 1. No se escucha, ¿no? Es que estoy esperando a que lo hagas. Ah, Ya está. Vale. Los tenéis dibujados. Aquí. Ah, no, pues el 1, ¿dónde está dibujado? ¿Está dibujado? No. Si no os lo dibujo yo. Vale. Actividades, soluciones. Ah, actividades. Ah, vale, mirad, los tenéis. Os pedía. A ver, los leo. Tengo aquí. Dibuja 3 puntos en el cuaderno que no estén alineados y llámalos A, B y C. Por ejemplo, A, B y C. ¿No? Dibujáis 3 puntos. Y traza el segmento AB. Pues el segmento AB sería este de aquí, ¿no? Que comienza en A y termina en B, con la regla. Y una semirrecta que empiece en A y pase por C. Por lo tanto, empieza en A y pasa por C y la continuáis para que no se vea que es un segmento, sino una semirrecta. Y ya estaría. ¿Sí? Vale. ¿Los demás? ¿Os ha salido algo parecido? No tiene por qué ser exactamente eso, pero bueno, tienen que estar, que no estén alineados entre los 3, ¿vale? Y unís A y B, y luego A lo hacéis pasar por C y lo continuáis. ¿Y a C no se le pone la raya encima? No, porque AC no es un segmento, es una semirrecta que empieza en A. Hombre, nos han dicho, este sería el segmento AC, pero no os lo piden, solamente os piden el AB. Por eso es AB y esta rayita de aquí quiere decir segmento AB. Vale. Y esta, pues bueno, le podéis dar un nombre si queréis, la semirrecta S, si queréis ponerle ahí, ¿vale? ¿Sí? Sí. Pero bueno, que se puede dibujar de diferente manera, vaya. Sí, claro, con tal de que no estén alineados.
Es decir, que no pueda estar, que no esté, por ejemplo, el B aquí y puedas pasar la regla por A, B y C seguido. ¿Vale? No, Tienen pero que vamos, se pueden hacer por estar- separado y no pasa nada. No, y ya está, estarían bien. ¿Vale? Vale. Bueno, estos son todos de dibujar, ángulos complementarios, ángulos secundarios. Vamos a hacer de los ejercicios lo que acabamos, las operaciones, que he visto que aquí tenéis pareja. No. A ver. Bueno, vamos a seguir. Y ahora hacemos, es que os tengo que explicar más para poder hacer los ejercicios. Vamos a ver las relaciones que hay entre ángulos. ¿Vale? Entre dos ángulos habíamos visto las relaciones entre las rectas, pues aquí también hay relaciones entre ángulos. Por ejemplo, se dice que hay si dos ángulos suman entre los dos 90 grados, se dicen que son ángulos complementarios, ¿no? Por ejemplo, estos dos. Si A y B hacen un ángulo recto, suman un ángulo recto, serían ángulos complementarios. Y si suman 180 grados, se llaman ángulos suplementarios, ¿no? Si entre los dos suman 180 grados, por ejemplo, C y D serían suplementarios. Eso solo pasa si suman 90 y Y 180. 180. Si Quiere no, no. decir, si yo cojo un ángulo de 45 y otro de 50, ya suman 95, ya no son complementarios. Pero yo, por ejemplo, tengo un ángulo de 30 grados y quiero saber cuál es el complementario de un ángulo de 30 grados. ¿Cuál sería su complementario? 60 grados. 60. 60 grados. Y de un ángulo de 30 grados, ¿cuál sería su suplementario? 150. 150. 150, ¿vale? Porque a veces nos interesa saber cuál es el complementario o el suplementario de un ángulo concreto. ¿Vale? Ah, bueno. Luego también se llaman ángulos opuestos por el vértice si estos comparten el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados de otro, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si tenemos estas dos semirrectas, estas dos rectas que se cortan en este punto, pues serían ángulos opuestos por el vértice, el A y el C, ¿no? Que además tienen que ser iguales. Y serían ángulos opuestos por el vértice, el B con el D. ¿Sí? ¿Lo veis? Son opuestos por ese vértice y además son siempre iguales, tienen la misma amplitud. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, pues vamos a hacer algún ejercicio. Esto es mirarlo aquí. Bueno, pues del 5 el A y el B, por ejemplo, 5A y B. Y el 6. Vamos a hacer el 5A y B y luego el 6, que termina. ¿Vale? Vale.
Yo ya. Bueno, pues ahora lo corregimos. 35 y 32. 6. Vale, pues vamos a corregirlo. O pongo, se enfoco la pizarra. Ya se enfoca. Vale. Bueno, pues el 5 os dice, calcula los ángulos complementarios y suplementarios. Pues si ese ángulo de 35 grados, ¿cuál sería su complementario? ¿Cómo calculamos el complementario? ¿Qué hay que hacer? 90 menos 35. Tiene que sumar 30, por lo tanto sería 90 grados menos 35, ¿no? Que serían 55. 55 grados. ¿Y el suplementario? 180 menos 35. 180 menos 35, que serían 145. 145. Y lo mismo para todos los demás, o sea, los complementarios. 90 le restáis, en este caso 32, serían 8, 58, ¿no? Y al suplementario, a 180 le restáis 32, que serían 8, 148, ¿no? 148. Y así todos los demás. Es el número 6. Encuentra un ángulo que sea igual a su complementario. Si es un ángulo igual a su complementario, ¿qué tiene que pasar con ese ángulo? Pues que midan lo mismo los dos. 45 Midan lo grados. mismo y que entre los dos sumen 90. 90. 90 grados, ¿no? Pues tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, A tiene que ser igual, tienen que ser iguales y tienen que sumar entre los dos 90. Claro. ¿Cómo lo calculo? Sumando. Entre 2. O dividido entre Ese 2, vaya. ángulo será 90 entre 2, que son 45 grados. Sí. Pues un ángulo igual a su complementario, ¿no? Tiene que cumplir que 2 veces ese ángulo sea igual a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo será 90 grados entre 2, 45 grados. ¿No? De 45 grados. Y un ángulo igual a su suplementario. Pues no, 180 entre 2. 180, 2 veces ese ángulo, le voy a llamar ahora B, tiene que ser 180 grados, ¿no? Por lo tanto, ese ángulo lo calcularemos como 180 grados entre 2. Y la mitad de 180 grados, 90, ¿no? Por lo tanto, es un ángulo recto. De 90 grados. No sé si lo veis, la parte de abajo la veis, no la veis. No. Ahora. Os dejo los otros, los de
estos de aquí, a ver, espera, voy a compartiros. Os dejo para que lo penséis cuánto mide el ángulo A, que quiere decir que A y 5A en total miden todo esto, que no digo lo que es. Luego, si sabéis aquí que A y C miden 94 grados, pues tenéis que ir calculando cuánto miden los demás. Lo que tenéis que fijaros es que qué ángulos aquí son iguales, cuánto mide uno más otro y podéis ir sacándolo. ¿Vale? Podéis calculando cuánto vale, con que os dijera cuánto vale un ángulo, aquí podéis ir sacando cuánto valen los demás ángulos. ¿Vale? Lo pensáis, lo corregimos el próximo día, ¿vale? Y vale, aquí también tenéis las respuestas, pero no lo miréis porque esto es tan fácil que veis las respuestas y ya, y ya lo sabéis hacer, pero hacerlo primero y luego las miráis, ¿vale? Vale. Pues vamos a ver esta parte. Vamos a ver el sistema sexagesimal. ¿Vale? Un grado, ¿no? Es lo que mide un ángulo al dividir en un ángulo recto en 90 partes iguales y tomar una de ellas. Eso es un grado. Cada grado, a su vez, se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Es como en el tiempo, pero aquí en el plano, ¿vale? A esta medida, que van de 60 en 60, se le llama sistema sexagesimal. Entonces vamos a ir pasando una medida de lo que se llama en la forma incompleja, que es cuando os la dan en grados, ¿no? Por ejemplo, a forma compleja. Un ángulo os lo podrían dar en forma compleja, por ejemplo, si os lo dan en grados, minutos y segundos. Los grados se pone un cerito arriba, a los minutos una coma y a los segundos 2 comas. ¿Vale? Entonces podemos ir pasando, vamos a aprender a pasar de forma incompleja a compleja y lo contrario. ¿Vale? Bueno, para pasar de grados a minutos multiplicaremos por 60 y de minutos a segundos por 60 porque van de 60 en 60 como vimos el tiempo en la unidad anterior. ¿Vale? O las horas, minutos y segundos. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo. ¿Vale? Os lo voy a hacer en la pizarra para que lo veáis. También tenéis vídeos de cada uno de estos. Estas imágenes están sacadas de los vídeos de las explicaciones de cada una de las partes del tema. ¿Vale? Os he sacado capturas de esos vídeos y son estas imágenes. Pues vamos a pasar de forma compleja a incompleja. Os lo voy a hacer en la pizarra. Compleja a incompleja. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo 3 grados, 21 minutos y 36 segundos y yo lo quiero pasar todo, vamos a pasar a segundos. Acordaros, estos son grados, minutos
y segundos. Paloma, no se ve bien la pizarra. A ver, que se... Está muy cerca. que a veces conmigo se desenfoca. Me enfoca a mí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Pues si lo queremos pasar todo a segundos, tenemos que ir pasando estos grados, estos minutos a segundos. Los segundos ya los tenemos. ¿Cómo pasamos 3 grados a segundos? Que lo veíamos en el tema anterior. ¿Cómo pasaremos de grados a segundos? Si van de 60 en 60, Multiplicando. Por 62 veces. o multiplicar por 60 y por 60 o directamente multiplicar por 360, porque estos son 360, ¿no? 60 por 60, 3.600. Perdón. O lo multiplicamos por 3.600 y nos daría 10.800 ¿Ah? segundos, ¿no? Sí. Y habría que sumarle los 36 que nos quedan ahí. Vale, pero bueno, ahora hay que pasar estos minutos. Tenemos los grados a segundos. Ahora vamos a pasar los minutos a segundos. ¿Cómo pasamos los minutos a segundos? Lo mismo. Multiplicando por Multiplicando por 60. Multiplicando por 60. Multiplicamos por 60 y nos daría, por 60 sería 0, 6 y 12, ¿no? 1.200 Segundos. Y ya tenemos los 36 segundos que no tenemos que pasar. Pues ahora tendremos que sumar todo, ¿no? Tendríamos que sumar 10.800 segundos más 1.260 segundos más 36 segundos. Y si lo sumáis os da 12.096 segundos. ¿Sí? Sí. Y eso sería pasar de forma compleja, que es esta de aquí, a incompleja en segundos. Porque siempre se pasa a la unidad más pequeña, o sea, a segundos. No, te lo pueden pedir todo en grados, o todo en minutos, o todo en segundos. Por eso aquí he puesto una. Ahora lo vamos a ver los tres. ¿Vale? Te lo pueden pedir todo a segundos, esto ya lo tenemos. Los minutos los pasamos a segundos y los grados también y los sumamos todo. Pues venga, hacemos cómo se haría si nosotros queremos pasar los grados, los minutos y los segundos, lo vamos a pasar todo a minutos. A minutos. Estos minutos, los 21, los tenemos, pero tendremos que pasar los grados a minutos y los 36 segundos a minutos. Y luego sumarlos todos, ¿no? Sumar los tres. Estos minutos más estos más estos. Dividir por... ¿Cómo sería, Marley? Sería dividido por 60. Los grados a minutos. 3 dividido por No 60. dividido, ¿no? Si pasas, ahora estamos aquí. Lo queremos en minutos. Si pasas de grados a minutos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar Multiplicar por 60, ¿no? 60. Multiplicáis por 60 y os da 90. 180. 180
minutos, o sea que 3 grados son 180 minutos. Pero ahora tenemos que pasar esos 36 segundos también a minutos. ¿Cómo lo tendríamos que pasar? Bueno, pues en 80. Marley, no te oigo. Sería pues en 80. No, si nosotros pasamos, a ver, grados, minutos Según y segundos. ¿No? Nosotros vamos a pasar de segundos a minutos. ¿Qué tendríamos que hacer? sería dividido por 60, Dividir multiplicado por 60. por dar, ¿no? Entre 60, de minutos a grados entre 60, Dividido de grados a minutos por 60, de minutos a segundos por 60, ¿sí? sería dividido por 60. Habría que dividir entre 60. Y si dividimos entre 60, nos daría 6 por 6, 36, 0,6. 0.6. 6. a 0. 0,06. 0,6. 0,6. A 0,6. No, claro, no. ¿El qué? Si ¿Se puedes puede llevar Entre calculadora, 60 a 0,6. No. 36. Paloma? Sí, ¿Se puede llevar porque calculadora? 60. No, no nos deja la calculadora. No os dejo la calculadora, ya lo sabéis. Es mala, Paloma es mala. 36, ¿qué le pasa a 36? ¿Lo puedes 60, 60 y que nos dé un número entero? Ah, bueno, yo es que había dividido 60 dividido entre Ah, 36. pequeño, de 60, ¿no? Cero, Sí. el Se pone un 6 0 y se baja otro. Tenéis que hacer baja 0. 0, Y se baja un 0. ¿no? Vale. Ahora sí. 36 entre 60 a 6. 6 por 60, 36. 360. ¿Sí? Sí, Vale. Pues Pues bueno, 0,6. Pues ahora lo sumamos todo, cuando ya lo tenemos todo en minutos, lo sumamos. Tenemos los 3 grados son 180 minutos. Los 21 minutos, pues son 21 minutos. Y los 36 segundos son 0,6. 0,6 minutos. Vale. Pues lo sumamos todo, ¿no? Y nos da 201,06. 201,6. 201,6 minutos. minutos. Vale. Pues nada. Ahora vamos a pasarlo todo a grados. Tres grados, 21 minutos, 36 segundos, lo vamos a pasar todo a grados. sería dividiendo. Los grados ya están, hay que pasar los 21 minutos a grados y los 36 segundos también a grados. Entonces, al contrario, ¿verdad? Pensad, os dejo un minuto, 2 minutos. Sería 21 por 60. No, 21 es. No, por no, vais a pasar de una unidad más Dividido pequeña, por dos 60. unidades más pequeñas a una mayor. Ah, ¿Qué hay que vale. hacer? ¿Multiplicar o dividir? Dividir. Pues ala, dividir.
A mí no me puedo poner en grande. Les puedo poner a ellos, pero a mí no. No sé lo que hago cuando... ¿Ya está? Sí, Dividimos 21 entre qué? Entre 60, ¿no? 60. ¿Y Sí, cuánto está dado? 0,35. 0,35 minutos, digo grados, y 33, 36 entre 60 y entre 60, o Entre entre 120. 600, ¿no? ¿Y cuánto os ha dado? Sí, ¿Cuánto os ha dado? eso es. 0,01. 0,01. Y ahora los sumamos. Los grados que ya estaban, 3 grados, más los 21 minutos que son 0,35 grados, más los 36 minutos que son 0,01 grados. Serán 39. 33. 6, 3, 9. 3,36 grados. 36. Pues ahora vamos a ver lo Profe. contrario. Dime. Por favor, ¿me puede explicar del 36 grados en 0,01 grados? Yo no entiendo esta parte. Pues dividís 36 entre 3600. No puedes dividir 36 entre 3600, ¿no? Tienes que poner 0, y con eso tienes 360 de 3600, que tampoco cabe. Tienes que poner otro 0 Ah, y vale. cero ahí. Ah, Y decir así vale. que Ah, 3600 3600 a 1. 0,01. vale, ¿Sí? gracias. Ah. Nada. Y si a mí me diesen ese número 3,36 grados y te dicen que lo descompongas en grados, minutos y segundos. Ahora es lo que vamos a hacer ahora. Ah, Ahora vale. vamos a pasar de forma incompleja a compleja. ¿Vale? Vamos a ello.
por ejemplo, y vamos a ir haciendo, vale, que si os lo dan en grados, por ejemplo, 4,84 grados, lo vamos a pasar a grados, minutos y segundos. Vamos a hacer por lo contrario. Nos dan los grados y lo vamos a pasar a grados, minutos y segundos. Pues eso lo primero que vamos a hacer es dejar los grados, la parte entera, que es 4, la vamos a dejar como 4 grados. Y esta otra parte, que sería 0,84 grados, la vamos a pasar a minutos. ¿Sí? ¿Lo veis? Aquí hay 4 y 0,84. La parte entera, 4, lo dejamos en grados y vamos a pasar estos 0,84 que nos quedan, lo pasamos a minutos. ¿Cómo pasamos los grados a minutos? Dividiendo entre 60. No, grados. Multiplicando por 60, perdona. Grados, minutos. Lo voy a dejar aquí. Grados, minutos y segundos. Cuando pasamos de grados a minutos, multiplicamos por 60. De minutos a segundos, por 60. Si pasamos de una más pequeña a una mayor, de segundos a minutos, dividimos entre 60. De minutos a grados, dividimos entre 60. Y si pasamos directamente, ¿no?, hacemos 60 por 60 de grados a segundos, sería por 3600. O entre 3600. Segundos a grados podemos dividir directamente entre 3600. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos a pasar de grados a minutos. ¿Qué haríamos? Multiplicar por 60, ¿sí? ¿Ves? Multiplicamos por 60. ¿Qué nos daría? Multiplicar. ¿6? 4 por 6, 24, me llevo 2, 8 por 6, 48 y 2, 50. 50, le ponemos un 0 y le ponemos la coma. Le ponemos un 0 y luego 2 cifras decimales. Y nos da 50,4. No os hemos equivocado, sí. O sea, 50 minutos, 4 segundos. Minutos, ¿vale? Serían aquí 50, voy a poner debajo, voy a poner las comas arriba. 50,4 minutos. Bueno, todavía entonces no lo voy a leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los minutos? Como tenemos que pasar todavía una parte de esos minutos a segundos, vamos a dejar la parte entera, 50, en minutos. Y estos 0,4 que nos sobran, minutos, los vamos a pasar a segundos. ¿Cómo los pasamos a segundos? Dividiendo por 60. Multiplicando por 60 igualmente. Multiplicando de minutos a segundos, multiplicamos por 60. O sea, multiplicar. Y todo el 0, muevo la coma, 24. No, calla. 6 por 4, 24. Si ponéis 0, 0. Y si, como tenéis una cifra decimal, ponéis una cifra decimal y os habéis quedado
sin ese coma cero, ¿no? 24. 24. ¿No? 6 por 5, Dos. 30. Lo tenemos aquí, ¿Pero cómo 24 es posible? segundos. Laura, dime, ¿qué te ha pasado? Bueno, pues que me estoy haciendo aquí un lío. Yo conmigo misma. Se te pone la fórmula que te he puesto y te sale mejor, Laura. Haz con la fórmula. Ajá, Sí, no hay ninguna fórmula, es esto. sí, es esto. No, ¿vale? Si pasamos, lo que hay que hacer es, vamos pasando la parte decimal, pues de los grados, la pasamos a minutos, ¿no? Y entonces nos ha dado 50, que es la parte entera, y esto 0,4 la vamos a pasar a segundos. Jolines, madre mía. 4 grados. Yo estaba pasando los 50,4. Y 24 segundos. ¿Sí? Tenéis un vídeo, ¿vale? O sea, lo que hay que pasar a segundos es el Lo que hay que 0,4. pasar lo que hay que pasar a la unidad siguiente más pequeña es la parte decimal. Dejáis Ah, vale. la dejáis, pues si son 4,84 grados, dejáis la parte entera en grados. Y la parte decimal, que serían estos 0,84, que no hemos dejado en grado, la pasamos a minutos. Vale. Y nos da una parte que es entera, 50, que la dejamos en minutos, y esos 0,4 que nos sobran aquí, la pasamos, la parte decimal, la pasamos a segundos. Sí, sí, Y a sí. esos segundos pues, escribimos. O sea que 4,84 grados, en forma muy compleja, lo podemos escribir como 4 grados, 50 minutos, 24 segundos, en forma Yo estaba compleja. pasando 50,4 a segundos directamente. No, porque entonces te quedas, si pasas todos los minutos, Sí. te quedan 100 minutos. ¿no? Sí, es verdad, sí, que no me da cuenta y por eso me estaba volviendo loca. Sí, Solo sí, pasamos sí. la parte decimal. Sí, 0,4. Pues vamos a... Pero no nos tienen por qué dar grados, nos pueden dar 100 minutos, ¿no? O nos pueden dar segundos, solo segundos. Pues vamos a pasar 627,3 minutos a grados, segundos, a grados, minutos y segundos. Forma incompleja a forma compleja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a coger la parte entera y la vamos a pasar Minuto. a grados. ¿Cómo pasamos 627 minutos a grados? Lo dividimos entre 60. A grados lo dividimos entre 60. Pues ahora, dividir. Así, ¿vale? 10,45. 10,45. 10,45. 45. Pero nosotros no queremos los 10,45, solamente los queremos enteros, ¿no? Nosotros no queremos esa Sí. parte entera, ¿no? Los 10 Pues esos 10 los vamos a dejar En minuto. en en grados. grados. Ah, Esos 10 los vamos a dejar en grados. Esos van a ser nuestros grados. Y ahora tenemos 0,45
45 grados que los vamos a volver a pasar a minutos. A minutos. A minutos. ¿Cómo se pasan minutos? Multiplicando por 60. Multiplicando por 60. Muy bien. O sea, multiplicar. ¿27? 27. 27. 27 minutos. Pero acordaros que nos habían quedado aquí 0,3. Ahora tenemos 27 minutos y 0,3 minutos. Bueno, pues esto, como no nos ha dado parte decimal, lo podemos subir, poner aquí en minutos. Si nos hubiese dado 27,8 minutos, solamente subiríamos los 27 y todavía tendríamos 0,8 minutos y 0,3 minutos. Claro, ¿Vale? entonces serían 28 minutos. Vale, pero bueno. Subimos los 27, ya tenemos 27 minutos. Y pero todavía nos quedan aquí 0,3 minutos. ¿Esos qué hacemos con ellos? Nos pasamos, los 0,3 minutos, los pasamos a segundos, que nos faltan, ¿no? ¿Cómo se pasan a segundos? Multiplicando por 60. Minutos a segundos multiplicando por 60. Exacto, multiplicar. ¿18? 18 segundos, pues ya tenemos los 18 segundos. O sea que 627,3 minutos son, en forma compleja, son 10 grados, 17 minutos, 18 segundos. Y en forma incompleja nos podrían dar todo también minutos. Vamos a ver cómo pasamos un ángulo, todo que nos den todo en minutos, a grados, segundos y minutos en forma compleja. Por ejemplo, 25.401 segundos. 2.401 segundos. ¿Qué se os ocurre? Si solamente tenemos segundos y necesitamos minutos y grados, ¿qué podemos hacer? Entre 3.600. Ya, pero ahí nos darían Para dos. mejor Para minutos, ¿no? segundos a minutos primero, ¿vale? A minutos. ¿Cómo pasamos esos 25.401 segundos a minutos? Dividiendo entre 60. Dividiendo entre 60. O sea, dividiendo entre 60. Vamos a dividir. A ver. Si dividimos entre 60, ¿a qué os da? 42,335. A 4, ¿no? 4 por 4. 43. son, ¿no? Y serían
14, ¿no? Después a 2, que sería 2. 20. Bajamos 1 y sería a 3, ¿no? 3. A 3. 21, ¿no? Pues si nosotros dividimos 25.401 segundos entre 60, esto que nos da son minutos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esto que nos sobra, porque no vamos a sacar decimales que no nos interesan, porque no podemos poner aquí decimales, esto que nos sobran, ¿qué son? Minutos. Segundos, son los segundos que nos sobran. Segundos sobrantes, sí. Pues eso lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Estos segundos que nos sobran los pondremos aquí. Vale. Y ahora vamos a dividir estos minutos, vamos a pasar estos minutos a A grados. grados. ¿Cómo se pasan estos minutos a grados? Dividiendo entre 60. Dividiendo, pues volvemos a dividir entre 60. ¿No? Y sería A 7. a 7. Y nos daría de resto 7 por 6, 42. Nos sobraría 3. ¿no? Nos daría 3. Y esos 3 que nos sobran, o sea, serían 423 minutos entre 60 nos dan los grados, ¿no? Y estos 3 que nos sobran son 3 minutos que nos sobran. Pues esos 3 minutos que nos sobran, los ponemos aquí. Y estos 7 grados serían esto de aquí. Ok. Si nosotros dividimos los segundos en minutos, los segundos en 60, nos dan minutos. No sacamos decimales. Y los segundos que nos sobran los vamos poniendo aquí. Los minutos, esos minutos, los dividimos entre 60 y nos dan los grados. Y estos minutos que nos sobran, sin sacar decimales, el resto, los pondremos aquí. Esto es aquí. Tenemos 7 grados, 3 minutos, 21 segundos. Y así habremos pasado un ángulo medido en todo en segundos, de forma incompleja, a forma compleja en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Sí. Vale. Pues ahora vamos a hacer, ya sabemos pasar de forma compleja a forma incompleja los ángulos. Pues ahora vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir ángulos. Ya los habíamos visto cómo los hacíamos con grados o en forma compleja, que simplemente es hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división. Pero ahora vamos a hacerlo en forma incompleja, que nos den los grados de esta forma. ¿Vale? Pues vamos a ir, lo vais haciendo conmigo. Suma de ángulos en forma incompleja. ¿No? Imaginaros que nos dan
Los siguientes son. Solo vamos a hacer un ejemplo de cada. Ahí tenéis dos. 3 grados. 3 grados. 25 minutos. 50 segundos más 1 grado. 34 minutos. 36 segundos. Si nosotros sumamos esos dos, solamente podemos sumar los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. No podemos mezclarlos, ¿no? Con la suma y la resta siempre tenemos que sumar y restar lo mismo. No podemos sumar y restar cosas diferentes. Pues lo ponemos. 3 grados, 25 minutos y 50 segundos. Vamos a sumarle 1 grado, 34 minutos, 36 segundos. Sumamos, bueno, da igual por el orden que hagas. Sí, sumamos los segundos con los segundos. 6, 8. 86. Los minutos con los minutos. Da 59. 59 y los grados con los grados, 4 grados. Y ahora nos fijamos, siempre empezamos por el menor, por los segundos. Y aquí tenemos 86 segundos. Aquí en 86 segundos hay más de 1 minuto, ¿no? Porque Sí. ¿cuántos segundos son 1 minuto? 60. Pues hay que quitar de aquí 60 minutos y sumarle aquí 1. Hay que sumarle aquí 1 minuto. ¿Vale? Entonces, si le restamos 60, nos queda, ¿no? 26. Aquí serían 60 minutos y esto siguen siendo 4 grados. ¿No? Nos fijamos primero en los segundos. Ahora, que no sobrepasen los 60. ¿Vale? Pasamos, si hubiesen sido 120, que es el doble de 60, aquí quitaríamos 120 y aquí sumaríamos 2. Si fuese 180, si pasaran los 180, que es el triple de 60, aquí restaríamos 180 y aquí sumaríamos 3. ¿Vale? Ahora nos fijamos en los minutos. ¿Y qué nos ha pasado? Que llegamos a 60 minutos. ¿Y eso? 60 minutos son 1 grado. 1 grado. Por lo tanto, elevamos a los grados. Habrá que restarle 60, que nos vamos a quedar sin ello. ¿Vale? Y habrá que sumar, digo, a los minutos habrá que quitarle 60 y a los grados sumarle 1. Y nos quedarán 26 segundos, ningún minuto, porque ha dado la casualidad de que han sido 60, y 5 grados. Pues ese es el resultado. 5 grados, 0 minutos, 26 segundos. ¿Vale? No pueden pasar los segundos ni los minutos de 60. Siempre se os dan más, hay que irlos pasando a la unidad siguiente, ¿vale? La mayor siguiente. ¿Vale? Sí. Incompleja. Compleja. No, perdón, compleja. Perdonad. Dice aquí María
que es compleja, sí, me he confundido, es la compleja. La incompleja es la que es solo una unidad. La compleja es la que tiene las 3 unidades, grados, minutos y segundos. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? estamos. Pues vamos a restar. Paciencia tienes. Espérate, que voy a estar aquí. Vamos Laura, a restar. Dime, Marley. no, nada. Resta de ángulos. Vale, solo voy a hacer uno. Resta de ángulos en forma compleja. Vamos a restar. 8 grados. 5 minutos. 20 segundos. Le vamos a restar 30 grados. 5 minutos. 30 segundos. Aquí igual que en la suma, solamente se pueden restar los segundos por los segundos, los minutos por los minutos y los grados por los grados. ¿Vale? Restarlo, ¿no? Sí. Vale. 50,10. Pero aquí, ¿qué nos pasa? ¿Qué veis cuando lo vais a restar? ¿Veis algo raro? Empezad por los segundos. Sí, porque 20 segundos, le voy a 30 segundos. ¿Perdona? A 20 segundos le podemos quitar 30 segundos. No. No. Entonces, no lo podríamos restar así. Tiene que ser al revés, ¿no? No, no lo podemos restar al revés, porque no pueden ser negativos. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle un minuto a este ángulo, le vamos a quitar un minuto, y aquí entonces, un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. 60. Aquí le vamos a dar 60 segundos, ¿no? Quitamos un minuto de aquí y se lo ponemos aquí, que serían 60 segundos. 8 grados. Ahora nos quedarían 4 minutos, ¿no? Si le quitamos uno, Sí, sí. 4 minutos. 8 grados, 4 Y minutos, si a este le 80 damos segundos. 60, serían 80. 80 80, sí. segundos. Pero ahora nos fijamos, primero nos fijamos aquí. No nos fijamos aquí. Ya lo tenemos solucionado. Pero ahora nos fijamos en los minutos. Y a 4 minutos. ¿Puedes quitar 5 o no? Perdón, que esto es un 3 que lo he convertido en un 8. Y lo he convertido. Vale. ¿A 4 minutos le podemos quitar 5 minutos? No. no. No, pues vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que quitar un grado de aquí y le vamos un grado. ¿Cuántos minutos son? 60 minutos. 60 minutos. Y aquí vamos a sumarle 60 minutos. Y esa ya sí que la podemos hacer. Perdón. 7, ¿no? Nos quedarían uno menos. 7. Grados, aquí nos quedarían 60 más 64. Esos los dejamos, los segundos los dejamos igual. Y ahora ya
No tenemos ningún problema. Aquí no podríamos tenerlo porque si no ya sería este ángulo más grande que este. Y no podríamos sacar grados de ningún lado. Ya podéis hacer esta resta. 80 menos 30 son 50. 50. 50 segundos. Si a 64 minutos le quitamos 5, nos quedan 59. 59. Y si a 7 grados le quitamos 3, 4. 4 grados. Pues ya tenemos el resultado. 4 grados, 59 minutos, 50 segundos. Una pregunta, Paloma, ¿y se le suma directamente los 64 o se le puede sumar o no se le suma uno? En plan, si le a 8 le quita 60, que es un minuto, ¿no? Claro, si tú quitas un grado Son y lo 60. pasas a segundos, Ah, vale. 60 segundos. 60 minutos. No puedes quitar un grado y ayudar un minuto. Tienes Sí, que sí, dar sí. 60. Sí, porque son 60 minutos, sí. 60 minutos. Bueno, igual aquí en los minutos cuando quitábamos un minuto y lo pasábamos a segundos. Sí. Aquí le restamos 1 y aquí le sumamos 60. ¿Sí? Vale. Bueno, pues no me da tiempo a explicaros más porque veo que son 54. Vemos la multiplicación y la división. El resultado no lo Y veo. lo que nos queda del tema, que tampoco nos queda mucho, ¿vale? De todas formas, lo podéis ver en esas mismas explicaciones que os doy yo, las tenéis en vídeo, si os queréis, si queréis ir adelantando, ¿vale? Vale. Tenéis, podéis hacer del 8. Vale, pues hasta el 12, hasta la primera columna del 12. Bueno, y el H, que es una resta. ¿Vale? Pero si queréis ver cómo se hace una multiplicación y una división, que no son difíciles, tenéis vídeos pero son exactamente los mismos ejemplos, son los de estos, multiplicación, y luego, bueno, luego os enseñaré un poquito de dibujo, de dibujar rectas paralelas y rectas perpendiculares. Necesitáis una escuadra y un cartabón y un compás, ¿vale? Para el próximo día, que vamos a dibujar. Si me traigo yo uno de pizarra. ¿Y hacemos hasta cuál has dicho? ¿Hasta el Podéis 12? hacer hasta el 12, hasta 12H, ¿vale? Pero si queréis miraros el vídeo de la multiplicación y la división y terminar el 12, bueno, si no, pues corregimos uno y uno rápidamente, ¿vale? Y dibujamos. Nos Y para falta, pues, eso. eso, ¿qué vamos a necesitar? Pero necesitamos para dibujar, para que dibujéis el próximo día y para el examen, escuadra, cartabón, portaángulos y compás, ¿vale? Okay. Vale. Bueno, yo de todas maneras, que se le olvide en el examen, traer unos cuantos, por si acaso, pero bueno. Vale, ¿nos dará tiempo la semana que viene dar algo de los de álgebra? ¿Repasarlo? Solo vamos a ver matemáticas porque no vamos a ver, ya hemos terminado con biología
biología, Vale. geografía, física y química. Si no tenéis ninguna duda, nos dedicamos las 2 horas a matemáticas, Vale. ¿vale? He visto. Y vemos Genial, un sí, poquito de porque esto álgebra, ya Sí, ¿vale? tiene- Vale, pues Vale. lo dejo para la semana siguiente. Vale. Vale. Hasta la semana que viene. Hasta luego.